Capítulo 10. Las aristas filosas del auténtico ministerio. El ministerio auténtico no es para medrosos ni para farsantes. No hay la promesa de una vida de holgura ni de fama, ni tampoco de los privilegios del mundo empresarial, donde las cuentas de gastos no tienen límite y el trato es muy considerado. La mayoría de los ministros del Evangelio pasan 30, 40 o 50 años en el ministerio y lo que reciben al final como reconocimiento de toda una vida de logros es poco más que un agasajo con torta y refrescos. No hay toque de trompetas, ni una banda que toque, ni ninguna celebración glamorosa que estimule a estos fatigados siervos a esforzarse más. A decir verdad, el ministerio del Evangelio es una mezcla de sueños y realidades, de gozo y de sufrimientos, de comienzos nuevos y de comienzos nuevos y de transiciones dolorosas, de amorosas amistades y también de conflictos con líderes, de vacaciones ocasionales y de agotamiento físico y emocional, y es tener una vida de limitaciones económicas. Para algunos que sirven en muchas partes del mundo es un trabajo verdaderamente duro, que incluye persecuciones, cárceles, fuertes maltratos, torturas e incluso la muerte. Dicho crudamente, el ministerio auténtico tiene aristas filosas que pueden robarnos los sueños y hacer que se nos caigan las alas del corazón. Dios tiene una manera de despertarnos cada cierto tiempo a la realidad en la peregrinación que hacemos hacia el logro de nuestros sueños. A partir de este momento, eso será cierto para nuestro principal personaje, Saulo, llamado ahora Pablo, y para su colega y amigo Bernabé. El joven Juan Marcos también se les había unido en este primer viaje. Él también tenía sueños y esperanzas, sin embargo, se amilanaría pronto por todas las presiones, dejando que Pablo y Bernabé siguieran su cruzada de evangelización sin él. Pero de esto hablaremos más adelante. Todo comenzó entonces mientras toda la ya familiar escena del avivamiento de Antioquía se desvanecía en la distancia, eclipsada por el sonido producido por la espumosa blanca marejada que se estrellaba contra el crujiente y quejumbroso casco de la embarcación mediterránea en que estaban viajando. Título: El foco verdadero de un ministerio auténtico. El primer viaje misionero de Pablo ya se había iniciado. Armados con el llamamiento de Dios, los dos hombres se embarcaban sin pérdida de tiempo en su visión de proclamar la palabra de Dios a todos los que estén dispuestos a escucharlos. Irónicamente, en su firme y fuerte compromiso con el Evangelio, lo que los lleva a muchos peligros, fatigas y acechanzas. Pero como veremos, una de las características de un ministerio auténtico es una inquebrantable entrega a la proclamación de la verdad. Por eso estoy escribiendo lo que fue la vida de Pablo a partir de lo que nos revelan las Escrituras, en vez de apoyarme en los numerosos mitos y leyendas que rodean su impresionante vida. Estoy convencido de que hay dos beneficios perdurables de enfocar el ministerio en la palabra de Dios. Sabemos que estamos obteniendo verdades confiables y nuestra fe se fortalece. Los mitos, las leyendas y las fantasías no ofrecen ninguno de los dos. Dios ha prometido bendecir su palabra. Un ministerio comprometido con la comunicación de la verdad de las Escrituras tiene la seguridad de la bendición de Dios. Siempre que usted quiera hacer un estudio verdaderamente serio de cualquier personaje mencionado en la Biblia, es a ella a donde tiene que acudir. Usted va a la palabra de Dios para tener iluminación, enseñanza y estímulo. Por eso regularmente dedico tiempo en la iglesia donde sirvo para dar testimonio de una de mis convicciones más fuertes en el ministerio. Siempre les digo que estoy apasionadamente comprometido con la predicación expositiva de la Biblia. De hecho, fue ese firme compromiso lo que nos llevó a iniciar esa iglesia en el otoño de 1998. Quienes comenzaron con nosotros entonces, como también quienes ahora forman parte de la congregación del nuevo ministerio, tienen un hambre profunda por la enseñanza de la palabra de Dios. Curiosamente, eso es algo raro hoy en día. Estamos viviendo en una cultura que repudia la noción de la verdad absoluta, de cualquier absoluto en realidad.
Los resultados trágicos los vemos a nuestro alrededor, pero no hay tiempo para suavizar ex profeso la verdad, para hacer el cristianismo más aceptable a los incrédulos. Qué forma de pensar tan extraña. Ese pensamiento jamás habría cruzado por la mente de Pablo y tampoco debe cruzar por la nuestra. El pastor Stephen Lawson, al dar una serie de conferencias en el Seminario Teológico de Dallas, habló apasionadamente de la necesidad que tienen las iglesias de reafirmar su compromiso de proclamar la palabra de Dios. Sus palabras fueron después recogidas en la revista teológica de nuestro seminario y merecen ser repetidas. Esto es lo que decía Stephen Lawson. Mucha de la predicación evangélica se ha vuelto extrañamente impotente y lamentablemente son muy pocos los que se han dado cuenta de ello. Al igual que Sansón, de quien se apartó el Espíritu Santo sin que lo supiera, muchos pastores parecen tener poca conciencia de que el poder de Dios ha desaparecido de sus otrora dinámicos púlpitos. En vez de predicar con renovado fervor, están concentrados en utilizar sus energías en estrategias secundarias, tales como el más reciente programa de crecimiento de iglesias, estilos alternativos de adoración y planes de mercado corporativos de construcción de iglesias. Aunque algunos de estos añadidos pueden tener un lugar en la iglesia, la necesidad apremiante de hoy es que el poder divino esté de nuevo en los púlpitos. El corazón de esta crisis es la pérdida de la confianza en el poder de Dios de usar su palabra. Aunque muchos sostienen la inerrancia de la Biblia, algunos pastores no parecen convencidos de su eficiencia cuando la predican para lograr los resultados deseados por Dios. Razonan diciendo que la predicación bíblica es anticuada, arcaica e irrelevante. En algunas iglesias, el teatro, los diálogos, las películas y otros medios parecidos están tomando el lugar de la exposición bíblica sólida. Estas cosas no son necesariamente malas en sí mismas, pero la explicación expositiva jamás debe ocupar una posición inferior a esos medios secundarios de comunicación. Sería bueno que los pastores examinaran de nuevo el ministerio de los hombres de Dios que aparecen en la Biblia y que prestaran atención a su ejemplo como proclamadores de la palabra de Dios. Hasta ahí termina ese comentario y dice, la convicción de Lawson es loable. Esa convicción debiera caracterizar a cualquier ministerio que quiera ser auténtico. Pablo emprendió su primer viaje misionero con un objetivo claro y pleno de convicción: proclamar la palabra de Dios. Estoy convencido de que fue ese decidido compromiso con la verdad de Dios lo que lo puso cara a cara con las aristas filosas que acompañan a una convicción tan firme. No se trataba de un crucero de placer en una temporada de vacaciones. Pablo puso su rostro firme como un pedernal y jamás miró hacia atrás. Su mensaje estaba lleno de gracia, pero él fue un modelo de determinación que era verdadera firmeza. Era su llamado, era su destino. Cuando yo hice mi solicitud para ingresar en el seminario de Dallas en la primavera de 1959, acababa de salir de la infantería de marina con muchos kilogramos menos y luciendo un corte militar. Cintia y yo esperábamos en la oficina del secretario de admisiones para tener nuestra entrevista con el doctor Donald Campbell, quien muchos años más tarde se convertiría en el tercer rector del seminario. Recuerdo que el doctor Campbell me miró por sobre sus lentes y me hizo la siguiente pregunta en cuanto a la dedicación de la vida al ministerio del Evangelio, que me parece ahora un gran asunto en el cual pensar. Joven, ¿se sentiría usted feliz haciendo alguna otra cosa en su vida? Me puse a pensar en el asunto, ya que nunca antes me habían hecho esa pregunta. Finalmente le dije con toda sinceridad, no, señor. No me sentiría feliz haciendo otra cosa que no fuera esta. Estoy firmemente comprometido a servir a Cristo por el resto de mi vida. Un año después me dijo que jamás me habrían aceptado si hubiera dado alguna otra respuesta. El doctor Campbell sabía que el ministerio auténtico exige una dedicación total. ¿Por qué razón? Porque es un ministerio basado en la palabra de Dios, en el que la verdad es proclamada y el complacer a las personas no es nuestro objetivo.
Hay aristas filosas, generalmente desconocidas por el público. La mayoría cree que los pastores y los líderes de las iglesias trabajan los domingos y descansan el resto de la semana, ya sea jugando golf o perdiendo el tiempo en cosas no esenciales o con unos pocos amigos. Los que hemos estado en la obra de Dios durante años, simplemente nos ponemos a mirar el techo cuando escuchamos esa opinión. Las personas dicen cosas como esta: bueno, todo lo que usted tiene que hacer es estar de pie y hablar. ¿No es así en realidad? Pocos tienen conciencia de la magnitud de la presión y de la gran responsabilidad que están asociadas con la fiel presentación de la palabra de Dios y del manejo posterior de las consecuencias. Aclaremos algo antes de seguir adelante. Una vez que usted hace el compromiso de servir a Cristo, en respuesta al claro llamamiento de Él a su vida, el enemigo lo pone directamente en su mira. Y Él tiene una puntería excelente. Es temporada libre para cazar a todos los nuevos reclutas llamados a las filas del ministerio del Evangelio. Satanás desprecia todo lo que nosotros amamos y trabaja febril y diabólicamente contra todo lo que nosotros tratamos de lograr en el poder del Espíritu. Por eso, permítame repetirle las sabias palabras de mi amigo y antiguo colega Don Campbell. Si usted se siente feliz haciendo alguna otra cosa, dedíquese a eso, por favor. Si no lo hace, las aristas filosas del ministerio le harán pagar un alto precio, de tal manera que usted terminará desilusionado y acabado. Sin duda alguna, Pablo y Bernabé resolvieron ante el Señor: esto es lo que queremos hacer. Queremos ir donde tú nos has llamado a ir. Queremos hacer el trabajo que tú nos has llamado a hacer. Ellos ignoraban por completo los detalles de su futuro. Esto siempre es así. Los siervos de Dios nunca saben lo que les espera. Si lo supiéramos, probablemente jamás iríamos. Así que hicieron las maletas, se despidieron de unos pocos y se dirigieron a la costa, al primer punto de destino en lo que llegaría a ser un viaje de experiencias angustiosas. John Pollock, en su libro El Apóstol, resume así esta escena. Los tres misioneros salieron de Seleucía en los primeros días de la temporada de navegación, a comienzos de marzo del año 47, para cubrir la corta ruta a Chipre, una elección evidentemente preparatoria por el hecho de que Bernabé era chipriota y la isla tenía una numerosa población judía, lo suficientemente grande como para producir una peligrosa rebelión 50 años después. Allí había también una gran población de esclavos paganos utilizados en la extracción del cobre, que había enriquecido a Chipre. Los apóstoles llegaron a Salamina, la ciudad comercial de la mitad oriental, cerca de la moderna Famagustá, donde anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Título: La arista filosa de las exigencias físicas. Un breve recorrido geográfico le ayudará a ubicar el primer viaje misionero de Pablo. En su popular libro The Moody Atlas of Bible Lands, Atlas Moody de las Tierras Bíblicas, Barry Baitzel nos ayuda a poner en perspectiva la magnitud de los rigurosos viajes de Pablo. Lea sus palabras cuidadosamente y se quedará tan atónito como yo de las grandes exigencias físicas que enfrentaron Pablo y Bernabé. Él dice: las distancias cubiertas por el apóstol Pablo son insólitas. De hecho, el Nuevo Testamento registra el equivalente a unos 21.400 kilómetros en línea recta, el recorrido hecho por el gran apóstol. Y si uno toma en cuenta todos los desvíos que necesariamente tuvo que tomar a veces, la distancia total viajada pudiera exceder a esa cifra por un gran margen. Además, parece que el Nuevo Testamento no documenta todos los viajes de Pablo. Por ejemplo, parece que hizo una visita a Corinto, allí en segunda carta a los Corintios 12:14 y 13:1, que no aparece registrada. Se refiere a naufragios, segunda carta a los Corintios 11:25, de los cuales no tenemos ningún registro, y tuvo el deseo de viajar a España, en Romanos 15:24-28, aunque todavía se discute si logró o no llevar a cabo esa misión. Considerando los medios de transporte de que se disponía en el mundo de Roma,
La distancia promedio que se viajaba en un día, las primitivas vías de comunicación, los terrenos escarpados y a veces montañosos a los cuales tuvo que aventurarse, el gasto total de energía física del apóstol no tiene comparación para nosotros. Muchos de esos kilómetros llevaron a Pablo a través de lugares peligrosos, controlados en gran parte por bandidos que aguardaban impacientes a sus víctimas. Segunda carta a los Corintios 11:26. Por consiguiente, el compromiso de Pablo con el Señor implicó una vitalidad espiritual que estuvo inseparablemente unida a un nivel superlativo de resistencia física y de osada valentía. Lo que Beitzer llama compromiso, vitalidad y resistencia es lo que yo llamo firmeza. Pablo tuvo abundancia de ella. Uno de los aspectos angustiosos del ministerio es el enorme gasto de energías que hay que hacer por periodos prolongados. Una vez que Pablo y Bernabé llegaron a Chipre, no encendieron simplemente un fuego a la orilla de la playa y se pusieron a esperar que se supiera que habían llegado. La narración histórica dice que atravesaron toda la isla proclamando el evangelio y enseñando la palabra de Dios. No deje que los detalles le impidan ver todo el panorama. En ese tiempo no había tranvías ni trenes, ni se podían conseguir vuelos fletados para viajar por la isla. Tuvieron que viajar a pie durante días, muchas veces de noche. Después de explorar toda la isla, se detuvieron en Pafos, aunque sin duda alguna agotados por todo el viaje. Fue después de la larga y fatigosa caminata que se encontraron con un funcionario del gobierno y con su gran amigo, un mago llamado Elimas o Elimas. Este último se opuso abiertamente a la enseñanza de los apóstoles. Ahora bien, observe lo siguiente: después de haber pasado quién sabe cuánto tiempo viajando por la escarpada superficie de la isla de Chipre, de haber pasado noches durmiendo en el frío y duro suelo, usted pensaría que Pablo tendría poco interés o le quedarían pocas energías para ocuparse de un mago pagano y de su ridículo maletín de trucos. Por el contrario, se abalanzó contra ese reto como gallina sobre cucarachas. Es que el llamamiento de Pablo lo impelía a la acción. Lucas escribe ahí en Hechos 13, del 9 al 12. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en él y dijo: oh tú, lleno de todo engaño y de toda malicia, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de pervertir los caminos rectos del Señor? Y ahora, he aquí, la mano del Señor está contra ti. Quedarás ciego por un tiempo sin ver el sol. De repente cayeron sobre él niebla y tinieblas, y andando a tientas, buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces, al ver lo que había sucedido, el procónsul creyó, maravillado de la doctrina del Señor. ¿Qué le parece esa firmeza? A pesar de su debilitado estado, con vigor, la verdad y conduciendo a un pecador al Señor, eso me encanta. Un novato falto de compromiso habría escrito rápidamente su currículo, lo habría despachado por el medio más rápido posible a la Junta de Misiones y se habría regresado a casa en el barco siguiente, pero no Pablo. Él no retrocedía ni siquiera por un momento. Como notaremos de aquí en adelante, las dificultades avivaban su pasión. Ese hombre no conocía la palabra renuncia. Los retos físicos no hicieron sino arreciar a medida que continuaban el viaje de Pafos a Perge de Panfilia, ahí en Hechos 13:13. Fue allí en esa dura región donde varios eruditos bíblicos creen que Pablo se enfermó de malaria o de alguna otra terrible enfermedad de la costa. O tal vez fue otra enfermedad la que contrajo a partir de allí. Su mala visión con la cual luchó por el resto de su ministerio pudo haber tenido su origen en algún virus que pescó en Panfilia. Lucas también nos dice que fue así, en este medio inhóspito, que Juan Marcos abandonó el viaje. Sin duda alguna, él había sido de gran ayuda para ellos, ayudándolos de maneras prácticas, llevando tal vez el equipaje de esos dos intrépidos misioneros. Con esa repentina partida, la ayuda desapareció. En cuestión de días, el equipo de 3 se redujo a 2. Ya estaban sintiendo la presión, especialmente desde que surgió una enfermedad. Y ahora había una persona menos para ayudar a llevar la carga.
Panfilia es conocida por su terreno escarpado y severo, de modo que al ser abandonados por el joven Juan Marcos, los dos misioneros tuvieron que cruzar ese peligroso ambiente rural con sus pertenencias en las espaldas. Estaban cansados, hambrientos, enfermos y consumidos espiritual y emocionalmente. Los músculos les dolían y tenían los pies ampollados. El ascenso de 1066 metros, el recorrido por esa sierra costera, los llevó a Perge y después a más de 160 kilómetros al norte, más allá de las montañas, hasta la colonia romana de Antioquía de Pisidia. Siguieron adelante, solos, con valiente determinación, rechazando el rendirse al agotamiento. Qué excelentes ejemplos de recordar para nosotros, los que estamos en el ministerio, pero sus dificultades se hicieron mayores a medida que seguían su viaje al norte. Título: La arista filosa de la popularidad escurridiza. El largo y arduo viaje finalmente los llevó hasta Listra. Allí en Hechos 14:8, los hombres sin duda tenían la esperanza de encontrar allí un poco de descanso y alivio, después de haber sido perseguidos en las ciudades que habían visitado hasta ese momento. Sin embargo, todo el tiempo siguieron predicando y enseñando las Escrituras. De repente algo sorprendente sucedió. Dejemos que la Biblia describa la escena. Hechos 14, del 8 al 10. En Listra se hallaba sentado cierto hombre imposibilitado de los pies, cojo desde el vientre de su madre, que jamás había caminado. Este oyó hablar a Pablo, quien fijó la vista en él y vio que tenía fe para ser sanado. Y dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y caminaba. ¿Qué les parece esto como ilustración dramática de un sermón? La reacción de la multitud supersticiosa era fácil de predecir. Hechos 14, del 11 al 13, dice: entonces, cuando la gente vio lo que Pablo había hecho, alzó su voz diciendo en lengua lacónica: los dioses han descendido a nosotros en forma de hombres. A Bernabé le llamaron Zeus y a Pablo Hermes, porque era el que llevaba la palabra. Entonces el sacerdote del templo de Zeus, que quedaba a la entrada de la ciudad, llevó toros y guirnaldas delante de las puertas de la ciudad y juntamente con el pueblo quería ofrecerles sacrificios. Imagínense. ¿Me permite una digresión? Qué momento tan tentador para un predicador. Cuando la gente está tan impactada y conmovida por su mensaje, puede cometer el error de tratarlo como si fuera un dios. Qué fácil es que esto se le suba a la cabeza y comience a esperar una adoración tal. Pero no a Pablo y Bernabé. Por el contrario, ellos no tenían la intención de ceder a la peligrosa seducción de la popularidad. Observe su respuesta. Algo realmente hermoso. Hechos 14, 14 y 15. Cuando los apóstoles Bernabé y Pablo oyeron esto, rasgaron sus ropas y se lanzaron a la multitud dando voces y diciendo: hombres, ¿por qué hacéis estas cosas? Nosotros también somos hombres de la misma naturaleza que vosotros y os anunciamos las buenas nuevas para que os convirtáis de estas vanidades al Dios vivo que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. En vez de aceptar, aunque fuera por un momento, la adulación de la multitud, Pablo predicó un breve sermón que señalaba a las personas el único Dios verdadero. Pero casi no lo oyeron, por lo que intentaron ofrecer sacrificios de adoración a los dos hombres. Qué breve fue su popularidad. El extremo opuesto fue solo cosa de minutos. Lucas escribe ahí en Hechos 14, 19. Entonces de Antioquía y de Iconio vinieron unos judíos y habiendo persuadido a la multitud, apedrearon a Pablo y le arrastraron fuera de la ciudad, suponiendo que estaba muerto. Bienvenido al ministerio. En un momento usted está recibiendo reconocimientos y en el siguiente esquivando tomates o peor aún piedras. Yo sé lo que es eso, lo he vivido. Confíe en esto que le dice este viejo y encanecido pastor.
Una vez que se acaba la luna de miel, comienzan a caer las piedras. La popularidad en el ministerio es un precipicio peligroso que tiene aristas filosas que pueden cortar en dos a un ministerio. Pausa, por eso, hermanos, tenemos que estar bien conscientes como pastores que la gloria es para Dios, que nosotros no debemos tomar ni siquiera tantita, no, nada. Toda la gloria y toda la honra le pertenece al Señor. Qué hermosa manera de presentarlo. Bienvenido al ministerio, y está entre signos de admiración. Seguimos. Sorprendentemente, aunque yacía en un charco de su propia sangre, Pablo se levanta y regresa a la ciudad de la cual había sido arrastrado y dejado por muerto. Este era un misionero resuelto, ¿no? Verdadera firmeza. Permítame hacer una pausa aquí para hacerle un par de preguntas. ¿Puede usted imaginar tanto odio al punto de que la gente lo apedree y golpee tanto hasta dejarlo inconsciente y dejado por muerto? Aquí está otra. Si a usted lo apedrean en un lugar, ¿pasaría la noche en ese mismo lugar? Ni hablar, lo que usted hace es alejarse de allí lo más pronto posible. Sea sincero, si usted está actuando estrictamente desde una perspectiva horizontal, lo que quiere es estar a 1500 kilómetros de distancia de ese lugar cuando amanezca al día siguiente. Eso es así. Por supuesto, a menos que usted haya sido llamado y esté totalmente comprometido con la perspectiva vertical. Si es así, usted lo demuestra, no renuncia, ni tampoco toma la revancha, ni se pone a lamentarse. Usted se va a dormir noche tras noche confiando en el mismo Dios que lo llamó a servirlo allí, convencido de que Él es soberano y que tiene el control absoluto de todo. Eso fue exactamente lo que hizo Pablo. De hecho, entró a la misma ciudad y pasó la noche allí, ahí en Hechos 14:20. Él mismo se incorporó del suelo polvoriento, puso a un lado las piedras más grandes, se limpió la sangre de la cara y las manos, recuperó la compostura y regresó otra vez al púlpito. No pudieron ahuyentarlo. Aplausos a un ministerio auténtico. Usted pensaría que él debió tener un poco de precaución y sentido común. Después de todo, Listra era un lugar de peligroso e impredecible. Pablo había sido lapidado y dejado por muerto. No querían verlo más, pero Dios lo había llamado a ministrar allí. Oiga esto, el ministerio que permanece es el ministerio que persevera tenazmente durante periodos de gran persecución. No es el vacilante, no es el que necesita del aplauso de la gente, es el que rechaza ser venerado como un Dios. El ministerio auténtico entrega la verdad de Dios, no importa cuán filosas sean las aristas o peligrosas las amenazas. El ministerio de Pablo y Bernabé tenía esa clase de determinación. Título: Las características distintivas de un ministerio auténtico. Quiero compartir con usted las primeras 2 de 4 observaciones por las que el ministerio de Pablo fue auténtico. Le daré 2 ahora y el resto en el próximo capítulo. Primera, el ministerio de Pablo estuvo saturado con la palabra de Dios. En los capítulos 13 y 14 aparecen mencionadas 15 veces las frases la palabra de Dios, la palabra del Señor, la doctrina del Señor, la palabra de verdad, la ley y los profetas, las buenas nuevas, la palabra de su gracia y el evangelio. En ese primer viaje, Pablo llevó apenas lo suficiente para sobrevivir y para cubrir su desnudez, pero también un corazón rebosante de esperanza y la confianza de que Dios lo ayudaría a mantenerse fiel. Eso fue lo que lo mantuvo cuerdo, eso fue lo que lo fortaleció contra las fauces estranguladoras de los maltratos en el ministerio. Pudiera ser que usted se ha vuelto un poco flojo en los últimos meses en su compromiso de dedicar tiempo a la Biblia. Puede que eso le esté sucediendo como me sucede a mí de vez en cuando. Entonces, hágale caso a esa cordial advertencia. Si usted se está preparando para ir a estudiar a la universidad o al seminario o para tomar nuevas responsabilidades ministeriales o para iniciar una nueva fase en su carrera,
No lo haga sin primero establecer un tiempo regular para estar a solas con el Señor, preparándose para el nuevo reto, invirtiendo tiempo en su palabra. De esto dependerá su futuro espiritual. Sin ese compromiso de tener saturada su vida con la palabra de Dios, usted se lanza a un futuro desconocido, a su propio riesgo. Por eso lo exhorto a pasar tiempo suficiente con el Señor para que sea fortalecido interiormente. Esto puede comenzar con apenas 15 minutos diarios. Algunos de ustedes estarán pensando, yo no tengo 15 minutos diarios, entonces trate de recortar su tiempo de receso para almorzar, de manera que pueda tener tiempo para invertirlo en la lectura de un salmo o para asimilar una de las epístolas del Nuevo Testamento. Si Pablo pudo saturar su vida con la palabra de Dios, usted y yo podemos hacerlo también. Usted está tocando a algunas personas en su área de influencia que probablemente nadie más podrá tocar. Sea conocido por su compromiso bíblico, por su orientación bíblica, por su consejo bíblico, sea apreciado por su posición bíblica en cuanto a los valores morales. Todo comienza con la inversión de tiempo en la Biblia. Hágalo, satúrese con la palabra de Dios. Esto le será de gran ayuda en el camino de tener un ministerio auténtico. Segunda, el mensaje de Pablo enfatizó el evangelio para los perdidos y la gracia para los salvados. Este es un modelo maravilloso para ser adoptado por cualquier ministro o ministerio. Después de haber estudiado la vida de Pablo, particularmente en estos últimos años, encuentro dos temas principales entretejidos en el tapiz de su ministerio. Primero, les presento el evangelio a los perdidos. Por lo tanto, hermanos, ahí en Hechos 13, 38 y 39. Por lo tanto, hermanos, sea conocido de vosotros que por medio de él se os anuncia el perdón de pecados y de todo lo que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Imagina el impacto que tendrían nuestras iglesias en las comunidades si cada creyente se comprometiera a compartir el evangelio una vez a la semana con alguien que exprese una necesidad. Hace poco tuve el maravilloso privilegio de compartir el evangelio con un empresario. No fue una presentación muy sofisticada, pero se presentó la oportunidad y yo hice lo mejor que pude para lograr que el mensaje fuera claro. Simplemente tomé una servilleta de papel y en ella dibujé una serie de islas rodeadas por una extensión de agua. Le dije que las elecciones que él había hecho en su vida eran como puentes que lo habían conducido a ciertas islas del mar. Lamentablemente le dije, el puente que había escogido lo había conducido a una isla llena de escombros. Lo que él anhelaba era encontrar el puente que salvara el golfo de separación y que lo condujera a la tierra firme de paz, perdón y esperanza. Finalmente le dije, usted ha elegido los puentes equivocados hasta ahora y ellos le han conducido a islas equivocadas, a cierta religión, a cierta enseñanza falsa, a un montón de buenas obras, a un área de autoayuda, pero no ha tenido el puente que conduce al lugar donde todos nosotros tenemos que estar. Ese puente que usted no ha tenido es Cristo. Con las palabras más sencillas le expliqué cómo podía él tener una perfecta relación personal con el Salvador. En ese momento no creyó. Es posible que lo haya hecho en las horas siguientes. Eso solo lo sabe Dios. Nuestra responsabilidad es invertir el evangelio en las vidas de los perdidos y dejar los resultados a Dios. Eso es lo que hacía Pablo. Eso hizo que su ministerio fuera auténtico. Segundo, su mensaje tenía grandes dosis de gracia para los salvados. Así como los perdidos no entienden lo que es el evangelio, los salvados rara vez entienden lo que es la gracia. Lea esta oración otra vez, por favor. Pocas cosas son tan acotadoras y tan poco placenteras como el intento de los creyentes de complacer a las personas que los rodean, tratando de cumplir con demandas legalistas inalcanzables. Qué trampa tan terrible y miles caen en ella. ¿Cuándo vamos a aprender? La gracia nos ha hecho libres. Ese mensaje estuvo siempre presente en los sermones y en el testimonio personal de Pablo. Voy a leer de nuevo esa frase. Su mensaje tenía grandes dosis de gracia para los salvados, así como los perdidos no entienden lo que es el evangelio, los salvados rara vez entienden lo que es la gracia. Hechos 13:43.
Entonces, una vez despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes les hablaban y les persuadían a perseverar fieles en la gracia de Dios. ¿No es eso admirable? Pablo, Bernabé, sigan hablándoles de la gracia, sigan predicando acerca de la gracia, y el mensaje de la gracia seguía fluyendo. Hechos 14:3. Ellos continuaron mucho tiempo hablando con valentía, confiados en el Señor, quien daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen señales y prodigios por medio de las manos de ellos. Y todavía un poco más. De allí en Hechos 14:26, de allí navegaron a Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían acabado. Si usted y yo, de manera consciente y amorosa, damos el evangelio a los perdidos y la gracia a los liberados de la culpa y angustiados, jamás nos faltarán personas que anhelan ser libres. Los perdidos necesitan saber cómo pueden ir de la isla de los escombros, llena de desgracia y culpa, a la isla de la paz y el perdón, rebosante de gracia y misericordia. Construimos esos puentes cuando amorosa y pacientemente comunicamos el evangelio. Usted no tiene que ser graduado de un seminario para hacerlo. Tampoco tiene que tener un rico vocabulario religioso. Comparta con esas personas lo que Cristo ha hecho por usted de manera franca, auténtica y sincera. ¿Quién sabe lo que puede suceder? Es posible que no pase mucho tiempo antes de que usted tenga el gozo de conducir a un pecador perdido de la oscuridad de la mazmorra de la muerte a través del puente que conduce a la esperanza libertadora de una nueva vida en Cristo. Y una vez que haya llegado, déjelo en libertad. Déjelo en libertad para que disfrute de las grandes libertades que da la gracia. No lo asfixie con un montón de reglas y regulaciones que lo ponen en libertad condicional y que lo mantienen en ese depósito de almacenamiento hasta que haya enderezado su vida. Hacernos santos es la obra del Espíritu. La parte que le corresponde a usted es ser fiel para dar el evangelio a los perdidos y gracia a los salvados. Después de esto, deje los resultados en las manos del Señor. Es bueno pensar en grande y es excelente hacer planes con una actitud positiva, pero no olvide las elecciones de Pablo y Bernabé. El terreno del ministerio auténtico es pedregoso y algunas de esas piedras tienen aristas filosas. Y hablando de esto, permítame concluir este capítulo mencionándole. Título: La arista filosa de los resultados decepcionantes. Una oración del diario de James Gilmore, misionero pionero en Mongolia, ha permanecido conmigo desde el día que la leí por primera vez. Después de trabajar duro y por muchos años por la causa de Cristo en ese sufrido país, escribió: en la forma visible de convertidos, no he visto ningún resultado. No he visto, hasta donde yo sepa, a ninguna persona que haya querido ser cristiana. Permítame que añada algo de dramatismo a esa declaración, mencionándole una anotación que Gilmore hizo en su diario en los primeros días de su ministerio. Expresaba sus sueños y cargas por el pueblo de Mongolia, escritos por su propia mano. En el diario están estos sueños. Diviso varias cabañas. ¿Cuándo podría hablarles a estas personas? Ay, Señor, que tu espíritu me diga cómo debo introducirme en ellos y cómo prepararme para enseñar la vida y el amor de Jesucristo. Esa era su esperanza. Anhelaba alcanzar a los perdidos de Mongolia con el evangelio de Jesucristo. Qué diferente de lo que escribió muchos años después. No he visto, hasta donde yo sepa, a ninguna persona que haya querido ser cristiana. ¿Qué había sucedido en todo ese tiempo? Había encontrado la arista filosa de un ministerio auténtico. Cuando yo escribo acerca de tener éxito en la obra del Señor, no estoy prometiendo el éxito como lo definimos en términos humanos. No estoy diciendo que si usted es fiel en proclamar la palabra de Dios, su iglesia va a estar de bote en bote. Algunos de los siervos más fieles de Dios se han entregado de cuerpo y alma a la proclamación del mensaje en algunos lugares y la iglesia no está creciendo. Una gran tentación para quienes se encuentran en esa difícil situación es buscar alguna otra cosa que ofrezca la promesa de resultados más visibles. No lo haga, siga donde está.
Dios está obrando. Algunos han sido llamados a ministrar en muy buenos lugares, entre cuyos privilegiados me acuento, pero otros son llamados a Listra y a Derbe o a las regiones más remotas de Mongolia, donde muy pocos o nadie expresan interés por el Salvador. Mi respeto por esas personas y por la legión de otros como ellos no tienen límites. ¿Está usted preparándose para una vida en el ministerio? La idea de pararse frente a una multitud de personas para darles de la palabra de Dios con pasión y convicción apela a su sentido de aventura. Entonces necesito preguntarle una vez más, ¿hay algo más en este mundo que le produciría mayor gozo? Si lo hay, dedíquese más bien a eso. No vacile en lo más mínimo. Pero si usted sabe que el Señor lo ha llamado a su obra y usted no se sentiría realizado haciendo otra cosa, entonces dedíquese a ella y no mire jamás atrás. Pero debo añadir que si usted está seguro de su llamamiento, debe estar preparado para esas aristas filosas. Juan Marcos no lo estaba y por eso renunció. Cuando esas duras aristas le robaron sus sueños, se desanimó. Él no fue el primero y ciertamente no será el último a quien le suceda esto. Ay, hermanos, pues qué hermoso leer otro capítulo más. Dios les bendiga, que Dios sea con ustedes, que descansen en esta noche. Y este fue el capítulo 10 del libro Pablo, un hombre de gracia y firmeza. Que Dios les bendiga.